Ok. Buenos días, chicos. Esta es la mesa número 3. En esta mesa las conferencistas van a hablar de una pionera del feminismo, que es la maestra Graciela Hierro, la primera médica que hubo en México, la doctora Matilde Montoya, y de la Musa de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, vamos a comenzar y al término podemos tener una ronda de preguntas si es que nos da tiempo, ¿sale? ¿Se escucha sin el micrófono? Con el micrófono, Bueno, por favor, maestra Carmen. Bueno, muchas gracias. Agradezco a las maestras organizadoras, la maestra Sandra, la maestra Erandi y a la maestra Biela y mis compañeras de colegios interdisciplinarios en esta mesa de conferencias del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la ANP. En este caso, voy a hablar de una filósofa que es la que tienen, en este caso de mi lado izquierdo, que es la maestra Graciela Hierro Pérez Castro. Ella fue filósofa especializada en la materia de ética y fue una de las pioneras del feminismo en México por parte de la UNAM. Ella impartió clases en la Facultad de Filosofía y Letras, dando la clase, por ejemplo, de ética, ella fue la fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, que se llamaba PUEG. Hoy se llama Centro de Investigación de Estudios de Género. Y ese estudio es muy importante, ese centro, porque ahí van a encontrar material sobre los orígenes del feminismo, las causas de su lucha, y hablan precisamente sobre las posibles soluciones para esta desigualdad entre hombres y mujeres, que sería uno de los obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía. La maestra Graciela Hierro desarrolló el concepto de género a través de un estudio filosófico y histórico, institucional y a través de sus obras. En este caso, para conocer la obra de la maestra Hierro, aquí recurrí a una de sus obras que se llama Ética y Feminismo, y dice: el lugar y la función que las mujeres ocupan en la sociedad presente no puede ser considerado como ya prejuzgado. Como todo arreglo social, debe plantearse en cada época una abierta discusión y evaluarse en base a la utilidad social y la justicia concomitante. Es decir, las etapas del feminismo van a depender de las necesidades de las distintas olas que tenían estas mujeres a lo largo de la historia, en este caso de México. Y pasamos a la siguiente. En este caso, la maestra Hierro ha desarrollado varias obras, una que se llama Ética y Feminismo. La siguiente, por favor. En esta obra de Ética y Feminismo es un estudio ético que reflexiona acerca de la condición femenina, en que expone cómo las mujeres son consideradas como seres para otros, o sea, para otros sería desde el punto de vista de la cultura patriarcal, y donde hay un rol cultural del género, donde la mujer solamente es mamá, esposa, y al ser ese para otro, le dice Graciela Hierro, les impide ser mujeres para sí, o sea, para sí mismas, por lo tanto, para alcanzar la categoría moral de persona. Y entonces ahí detecta ella que existe una doble moral en este libro sobre la sexualidad vigente. Entonces dice que las diferencias, por ejemplo, culturales, de estereotipos de género, lo que nos dice la sociedad, que es lo socialmente aceptado para los hombres y lo socialmente aceptado para las mujeres, está enmarcado en una cultura patriarcal, donde la mujer solamente tiene esa función de reproducción, compañera del esposo. Sin embargo, dice que para que las mujeres puedan emanciparse o liberarse, tienen que hacer un acto de conciencia por sí mismas, y ese acto de conciencia, el camino va a ser a través de la educación. Identifica las formas propias de la conducta de las mujeres que determinan precisamente esa condición, voy a ponerlo entrecomillado, de inferioridad, como puede ser, por ejemplo, el estar en una familia tradicional. La sociedad y el Estado mismo hacen una interpretación de las diferencias de género en cuanto a, por ejemplo, división del trabajo. Graciela Hierro explica que el orden moral es masculino y como determina el ser y el hacer de hombres y mujeres. De ahí que intente formular una nueva propuesta ética, capaz de fundamentar la moralidad de la condición femenina. Entonces, el primer camino es necesario que las mujeres tomen conciencia para liberarse de esta liberación o esta ética femenina. Es decir,
preocuparse por, no por el otro, sino por el ser de sí mismas, ¿sale? Bueno, la otra obra es de la domesticación, una antes, de la domesticación a la educación de las mujeres mexicanas. Esta obra es muy didáctica, me gustó mucho. Hagan de cuenta que ahí Graciela Hierro hace un recorrido histórico de todas las etapas que ha tenido la mujer en la historia de México. Entonces habla que desde el México prehispánico, el México colonial, el México del siglo XIX, la mujer recibió una domesticación. ¿Cómo que domesticación? Es decir, fue educada para ser madre, para ser esposa, para ser hija en el ámbito doméstico y en el ámbito privado. La obra se divide en 6 capítulos. En este caso, bueno, desde una perspectiva se ve la educación de la mujer, pero vista por los hombres, no vista por las mujeres. Por ejemplo, en el México antiguo saca como en los mexicas, por ejemplo, las mamás a las hijas las enseñaban, por ejemplo, a moler lo que es el maíz para hacer las tortillas, a bordar, a ser buena esposa, buena madre. Ya luego en los 300 años de dominación colonial, cómo la educación de la mujer era o casarse o ir al convento, ¿no? Y a través del convento, pues sí, recibir alguna de la formación religiosa, y que algunas mujeres eran autodidactas, y menciona en el caso de la colonia, pues a una mujer excepcional, que va a ser Sor Juana Inés de la Cruz, de la cual van a hablar también, y donde pues esta mujer tiene toda la influencia de la Ilustración, una mujer muy adelantada a su época, y ella elabora, cuando la querían, por ejemplo, dominar en cuanto a sus conocimientos, ella elabora su respuesta a Sor Filotea para justificar la educación de algunas mujeres, ¿no?, de la élite. El capítulo 3 pues habla de la educación de las señoritas mexicanas del siglo XIX, que estaba enfocada, por ejemplo, comienzan a hacerse mujeres periodistas, pero hagan de cuenta que comienzan a escribir artículos que son en la sección de sociales, en la sección, por ejemplo, de una receta culinaria, y también la educación de la mujer en la ciencia. El capítulo 4 reflexiona sobre las maestras mexicanas, que son las maestras que van a llevar la educación, y aquí hace una referencia a Rosario Castellanos V, que ella se preocupa en esta obra que a lo mejor ustedes han leído en Historia de Literatura Mexicana, Mujer que sabe latín, el problema de la identidad femenina y cómo se empeña ya en una cultura femenina. Finalmente, en el capítulo 5, la siguiente, por favor, Graciela Hierro propone una educación femenina. Entonces dice, ¿cómo va a ser esa educación femenina? Y va a ser una analogía. Hagan de cuenta, hay una obra de Rousseau que se llama El Emilio, y en El Emilio Rousseau habla de cómo educar a Emilio en el contacto con la naturaleza. Entonces Graciela Hierro le va a llamar que van a educar a Emilia, a esa mujer, y que esa educación debe de empezar desde la infancia, la adolescencia, la juventud, una mujer madura, y hasta que la mujer llega a la senectud, a la vejez, la mujer siempre aprende. Y en ese proceso que está en estos como elipses, hay una nueva educación dirigida a las mujeres en el ámbito, en este caso en el ámbito público. Entonces, de acuerdo a este círculo, pues la educación femenina, la siguiente, no debe ser una utopía, sino que en cada etapa, pues la mujer, por ejemplo, en el caso de la niñez, pues que no exista esta división que a veces culturalmente lo hacemos, ¿no?, de la división del trabajo. Las niñas tienen que limpiar, barrer, ¿por qué no lo puede hacer también un hombre? En la adolescencia, conocer su cuerpo, su órgano reproductivo, qué quiere estudiar. A lo mejor quiere estudiar una carrera diferente a lo que eran los estereotipos de género de la mujer, y por eso puse estas imágenes que encontré en vectores. Esta mamá que está con su bebé, está trabajando, está con su laptop, o esta mujer que está en una planta petrolera y es una ingeniera, o esta señora que me llamó mucho la atención, una señora de la tercera edad. Nunca es tarde para aprender, está terminando su primaria. Entonces esa sería la educación de la Emilia, ¿no? Una en donde la mujer tome conciencia, dice, cito, de las mujeres, de su condición de oprimidas y de la injusticia, esa situación que debe ser superada a través de la lucha femenina, una lucha vertiente teórica y otra práctica. Bueno, ahora, hay otra obra que se llama La ética del placer, donde Graciela Hierro dice que hace un análisis de la perspectiva de género, la cual permite reconocer que el género hace una serie de constructos culturales sobre lo que va a ser el cuerpo. Hagan de cuenta, el cuerpo está asociado a la sexualidad, pero desde el punto de vista masculino, y lo que nos dice Graciela Hierro es que debe de haber
una ética del placer de la mujer, cuidando su cuerpo, gozando de su sexualidad. Y entonces que la sexualidad no nada más es la procreación ni los roles que se han encajonado, sino que debe de haber ese acto de conciencia. Finalmente, la siguiente, por favor. Graciela Hierro tiene varias obras escritas. Este es de la domesticación a la educación de las mujeres, ética y feminismo y la ética del placer. También hay una obra que es su autobiografía, donde habla pues cómo fue su carrera en la facultad, sus maestros. La siguiente, y bueno, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que la trayectoria de Graciela Hierro es la de una intelectual que ha dedicado su vida a la docencia y la investigación. Sus aportes a la UNAM han sido en el campo de la ética, la filosofía de la educación, la filosofía feminista y los estudios de género, que han contribuido a que, por ejemplo, ahorita que se está conmemorando, bueno, que ya se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pero que lo estamos recordando ahorita, pues la mujer tenga una inclusión en la vida académica, en la vida jurídica, en la vida social, y que tenga un nivel de equidad al igual que los hombres, ¿no? Y entonces su trabajo es que las mujeres aborden aspectos como el preocuparse por sí misma como un elemento muy importante para dar ese cambio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí están las referencias. La gran mayoría las puedes encontrar aquí en la biblioteca en soporte tradicional o en soporte digital. Y bueno, muchas gracias por su atención. Buenos días, soy la maestra Guillermina Peralta Santiago del Colegio de Historia y agradezco al Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM el haber aceptado mi ponencia que se titula Petra Matilde Montoya Lafragua, la primera América en México. Siguiente, por favor. La falta de acceso de la mujer a la educación la pone en desigualdad en el mercado laboral, también impide que se desarrolle sus capacidades manuales e intelectuales y la hace más vulnerable a la violencia doméstica y comunitaria y en general en la construcción de sus expectativas de vida. Siguiente, por favor. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la importancia de la equidad de género y del acceso de la mujer a la educación y el desarrollo científico a través del caso de Matilde Montoya, la primera médica en México. Siguiente, por favor. En cuanto al contexto histórico que le tocó vivir a Matilde Montoya, tenemos que históricamente ha existido un monopolio del saber por parte de los hombres y de las clases dominantes. La mujer ha sido excluida también de la educación, por ejemplo, en la época de Grecia, la mujer no podía salir más que acompañada de un esclavo, no podía educarse, no tenía derechos políticos y no era considerada una ciudadana. Por lo tanto, aquí en México, a finales del siglo XIX, la mujer también se encontraba, era considerada menor de edad, estaba bajo la tutela primero del papá, después del esposo y cuando quedaba viuda del marido. También existía una desigualdad en cuanto a, quedaba viuda del hijo, También existía una desigualdad en cuanto a la educación. Primero, los hombres se dedicaban a las primeras letras, después a los estudios preparatorianos y finalmente la universidad. La mujer no, la mujer únicamente, si bien le va, porque muchas eran analfabetas, si bien le va, aprendía las primeras letras, también en la misma escuela les enseñaban a coser, cocinar y labores domésticos. Los liberales del siglo XIX decían que sí era importante educar a la mujer, pero únicamente como madre de los futuros ciudadanos y respetuosos de la República, pero jamás pensaron en crear escuelas de preparatoria y mucho menos las universidades para la mujer. Entonces, este es el contexto en el cual se da la primera médica en México. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos los padres de Matilde Montoya y la niña es ella. Matilde Montoya nació el 14 de marzo de 1857, aprende las primeras letras por parte de su madre y va a terminar la primaria con maestros particulares. Con el apoyo de su mamá, en 1870 se va a matricular en la carrera de obstetricia en la Escuela Nacional de Medicina y en 1873 obtiene el título de partera a los 16 años. Posteriormente de la Ciudad de México se va a Puebla, en donde se dedica a atender a sus pacientes y muchas mujeres preferían ir con ella porque le tienen más confianza, porque les tenía mayor paciencia y además porque los médicos de esa época pues, eran más bruscos al tratarlas. Utilizaban los forceps en el cual sacaban al bebé o a la criatura lastimando el maxilar o lastimándole los ojos, o usaban tanta fuerza que le rompían el útero. Por lo tanto, ella llega a tener muchas clientelas, pero ocurre de que empiezan sus colegas a sentir envidia sobre ella y en los periódicos, apoyados en los periódicos conservadores, sacan encabezados y es acusada de protestante y masona, por lo que ya nadie quiere atenderse con ella y se va a Veracruz. Posteriormente va a regresar a Puebla y en 1880 se va a matricular en la Escuela de Medicina en Puebla. Siguiente, por favor. Pero de nuevo es acusada, incluso en los diarios aparece en los titulares diciendo mujer perversa, mujer perversa intenta ser médica. Ajá, para ellos era una vergüenza y alguien perverso que una mujer se dedicaba a la medicina. Eso la hace ella, pues, irse de Puebla y se viene en 1881 a la Ciudad de México, en donde se va a matricular en la Escuela Nacional de Medicina, siendo director Francisco Ortega. Él la va a ayudar porque va a ser un político liberal, pero va a tener rechazo entre sus compañeros porque dicen que se les parece muy raro que vaya una mujer sola a recibir la cátedra de medicina, y además se escandalizaban porque decía, ¿cómo va a estudiar anatomía en un cuerpo desnudo de un varón, al lado de sus compañeros varones? Lo que no sabían es que para estudiar anatomía el cuerpo se tenía que cubrir totalmente, por lo tanto ella se atrasaba. Entonces, para evitar el escándalo, el director del Hospital Militar, Francisco Montes de Oca, le permitió que vaya al anfiteatro y diariamente le ponía un cuerpo y los instrumentos para que ella sola aprendiera anatomía y practicara la cirugía. Otros van a alegar de que hay materias que no son válidas porque las hizo con maestros particulares y la van a dar de baja de la Escuela Nacional de Medicina. Pues pasamos a la siguiente. Y ahí es su paso por la Escuela Nacional Preparatoria. Se va a inscribir para validar las materias de latín, raíces griegas, matemáticas, francés y geografía. Pero va a tener el problema porque en el reglamento dice que únicamente se puede inscribir alumnos, no alumnas. Por lo tanto, ella le escribe al presidente de la República, que era en ese entonces Porfirio Díaz, quien se dirige al secretario de Educación Pública, que era Joaquín Baranda, para que le recomiende al director de la Escuela Nacional Preparatoria, que en ese momento era Vidal Castañeda y Nájera, que le permita inscribirse. Con trabajos aceptó. Posteriormente, al principio se le va a negar que asista a las clases, porque le decían, bueno, espérate hasta que surja planes y programas propios de la mujer. Pero bueno, con trabajo permiten que ella asista a la Escuela Nacional Preparatoria. Pasamos a la siguiente, por favor. Finalmente termina de cubrir las materias que decían que no eran válidas y termina su tesis titulada Técnica de Laboratorio en algunas investigaciones clínicas y solicita hacer su examen profesional, pero igualmente es negado porque dicen que únicamente pueden ser titulados alumnos, no alumnas. De nuevo, insiste con Porfirio Díaz y la va a apoyar. Él manda una iniciativa al Congreso de la Unión para que
se modifique el estatuto de la Escuela Nacional de Medicina y se permita que las mujeres se puedan graduar de médicas. Finalmente, el 24 de agosto de 1887, presenta su examen profesional ante un jurado sumamente rígido. Incluso no le querían abrir el salón especial para titularse, decían que se titulara en cualquier salón, pero le dicen al director que Porfirio Díaz ha salido de Palacio Nacional con su esposa y amigos para presenciar su examen profesional. Así que rápidamente le abren el salón especial para titularse. Pasamos a la siguiente. Esto fue una novedad. Aparte asistió el gabinete de Porfirio Díaz, aparte de él, también asistieron muchos periodistas, y esto abrió esperanzas a muchas mujeres que querían ser médicas. Incluso la cantante le dedicó, a Camerina Pavón Oviedo le cantó lo siguiente: quiero, Matilde, en nombre de mi sexo, dedicarte mi canto enternecida, porque has abierto un porvenir brillante a la mujer en la azarosa vida. Inscrito está tu nombre en nuestra historia, porque al tomar valiente el escalpelo, nulificaste a la opinión odiosa que a la mujer negaba alzar el vuelo. Siguiente, por favor. Matilde Montoya se dedicó a trabajar, decían que abrió 2 consultorios. Poco se sabe de su vida privada. Se sabe que fundó más tarde con su madre un obraje para mujeres pobres, un obraje como para industria textil, llamado el Obrador Luz y Trabajo. Participó en la segunda Conferencia Panamericana de Mujeres en 1923 y en la Fundación de Médicas Mexicanas en 1926. Fue socia del Ateneo Mexicano y redactora del periódico Las Hijas de la Náhuatl, pero curiosamente nunca fue invitada a formar parte de una asociación médica integrada por puros hombres. A los 50 años de haberse graduado en agosto de 1937, 3 asociaciones médicas de mujeres deciden darle un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Y posteriormente se van a poner 2 bustos de ellas de bronce, uno que se encuentra frente al Centro Médico Siglo XXI y otro en octubre de 2003 en el patio de la Secretaría de Salud. Vamos a la siguiente. Como conclusiones, podemos decir que desde una perspectiva, la vida de Matilde Montoya puede verse como una mujer extraordinaria que se atrevió a desafiar las reglas sociales establecidas. También, como hemos visto, pasó momentos penosos y lamentables porque le tocó vivir una sociedad de un arraigado machismo. A diferencia de aquella época, el día de hoy nosotras podemos elegir la carrera que queremos estudiar, pero todavía hay mucho que hacer, puesto que existe en México más analfabetismo por parte de las mujeres que de los hombres. Los hombres siguen teniendo altos puestos y mejor pagados, y también hay carreras que dicen que son específicas para los hombres. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Estas son mis referencias. Gracias por su atención. Buenos días, muchachos. Gracias por asistir a este día que tenemos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Soy la doctora Alejandrina Alcántara Ramírez, soy profesora del Colegio de Literatura aquí en la preparatoria número 4. Soy también coordinadora del Colegio de Literatura igualmente soy coordinadora de tutoría grupal en el turno matutino. Por cualquiera de estas razones que tengan ustedes algún interés de ser tutorados de manera individual, a lo mejor alguno de ustedes pertenece o no sé, al 501 y alguien del 501, 508, que son los grupos que tengo bajo mi tutela. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, quien soñó con ser universitaria. Bueno, en esta ocasión vamos a ver primero quién fue Sor Juana Inés de la Cruz, porque
A lo mejor tenemos, o ustedes tienen una idea en general sobre la 10ª musa. La que sigue, por favor, maestro. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de octubre de 1648. El 12 de octubre es ahora también el Día Nacional del Libro en México, conmemorando precisamente el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y del vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Hija natural quiere decir que sus padres no estaban casados, y en ese sentido era reconocida, digamos, a medias. El padre sí le dio sus apellidos a ella y a sus hermanas, fueron varias hermanas, pero no estaba casado con la madre de Sor Juana. Pero esto no fue impedimento para que ella alcanzara un cierto nivel social y, claro, un reconocimiento de sus contemporáneos. Siendo pequeña, Sor Juana se crió con su abuelo materno Pedro Ramírez en la hacienda de Panoayan, que les sugiero que si tienen oportunidad la visiten, porque todavía existen vestigios de la hacienda, de lo que fuera la hacienda donde se crió Sor Juana. Es un paseo muy interesante, también es un centro cultural en el que se le dedican diferentes eventos artísticos a Sor Juana. Su genio se manifestó desde temprana edad. Estudió las primeras letras en Amecameca. A los 3 años Sor Juana ya sabía leer. A los 7 pedía que la mandaran a estudiar a la universidad. Y es aquí donde me quiero detener un momento, porque precisamente dentro de todo lo que nos han comentado las maestras que me han precedido, precisamente vemos que muchas mujeres son las que antes de nosotras han estado en ese lugar de luchar porque todas podamos optar por una educación, por ser nosotras mismas, por no dedicarnos solamente o algunas ni siquiera a la maternidad, a casarnos, sino tener otras metas profesionales que son igualmente válidas. Y recordemos también que en el caso de Sor Juana, ella no tuvo la oportunidad, aunque quiso ser universitaria, pero ella sabía que existía una universidad donde ella podría desarrollar sus conocimientos, saber más de lo que sabía, porque ella leía precisamente en la biblioteca de su abuelo. A los 8 años escribió una loa para la fiesta de Corpus, y en ese sentido, a esa edad empieza también su carrera literaria. La que sigue, por favor. En 1656 su madre envió a Sor Juana a la capital de la Nueva España a vivir en la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Ahí Sor Juana Inés estudió latín en 20 lecciones, se dice, o ella de hecho dice en su obra autobiográfica que se titula Carta Sor Filotea de la Cruz, bastándole para dominarlo estas 20 lecciones, lo cual demuestra en varias de sus obras. Claro, en esa época el latín era además, como ahora el inglés, el idioma que permitía a la gente estudiar diferentes ciencias, pero también diferentes disciplinas. Muchos de los libros no se encontraban en castellano, sino en latín. Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tanto autores clásicos, romanos y griegos como españoles. Estos autores romanos, muchos de ellos los leyó en latín, los griegos al parecer en traducciones al latín, y bueno, los españoles en el original. En 1664 Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey, admirado, hizo reunir a 40 letrados de todas facultades para someterla a un examen sin igual, del cual salió triunfante. Es decir, la puso a prueba, y en ese sentido demostró que aunque no tenía estudios universitarios, aunque no tenía estudios formales tal y como los conocemos ahora,
sí sabía muchísimo, a su corta edad, siendo prácticamente una adolescente. Sor Juana decidió entrar, la que sigue, por favor, sí, decidió entrar a un convento porque, según ella misma dice, tenía total negación al matrimonio. Ella, en esa época, que era la época novohispana, tiene la capacidad de decidir, claro, para las mujeres existían esas dos opciones, el matrimonio o entrar a un convento. Ella decide entrar a un convento porque está consciente de que el matrimonio le quitaría muchísimo tiempo, el tiempo que le exigía dedicarlo al marido, a los hijos, a la casa, y muy probablemente no cualquier hombre sería capaz de entender que ella quisiera seguir leyendo, estudiando, dedicándole tiempo a otras cuestiones que no fueran las labores de la casa y de los hijos. Entonces, primero entró al convento de las Carmelitas Descalzas en 1667, pero salió de ahí a los 3 meses, porque la severidad del convento era muy grande, y después ingresó a otra orden que era un poquito más relajada, que fue el de las Jerónimas, donde por fin profesó el 24 de febrero de 1669. En el convento, Sor Juana Inés de la Cruz hizo oficios de contadora y archivista, pero más que nada se dedicó al estudio y a la escritura. Claro que se quejaba de que las labores de contabilidad le quitaban tiempo, que ella quisiera invertir en escribir y en leer. Dentro de su celda, que era individual y espaciosa, llegó a poseer más de 4.000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición, y a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, pintura y cocina, por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas. Y todo esto también era producto del apoyo económico que tuvo desde el inicio, primero por parte de su familia, pero después, y ahí fue el apoyo económico más fuerte, por parte de los virreyes, que pagaron su dote cuando ella entró al convento, y gracias a esto ella logró tener todos estos instrumentos musicales, libros y demás, que si ahora son objetos muy caros, en aquella época eran todavía más caros. Sor Juana murió el 17 de abril de 1695, contagiada de la epidemia que azotó al convento de Santa Paula, aunque antes de esto debió deshacerse. Ahí sí fue, al final de su vida tuvo una concesión muy fuerte al patriarcado, porque su confesor, después de una serie de malos entendidos en los que él mismo la metió, al final, y provocó que ella renunciara a seguir escribiendo, a seguir estudiando, cosa con la que nosotros ahora, y sobre todo siendo mujeres, nos podemos sentir pues con mucho coraje, con ganas de haber podido estar ahí para evitarlo, pero ese fue su destino final, el tener que deshacerse de todos estos objetos que para ella eran muy importantes, y renunciar de hecho a seguir leyendo, estudiando y escribiendo. Y en este caso les voy a hablar sobre, porque bueno, cuando hablamos sobre un autor, lo importante también es leer alguna obra del autor. Les voy a presentar una lectura de un soneto muy famoso de ella, en el cual conjuga lo que es la inteligencia y la belleza, y vamos a ver ella a qué es a lo que más le da importancia, porque dentro de las ideas que se ha tenido sobre el sexo femenino, sobre el género femenino, se le ha brindado un énfasis muy grande a la belleza, al aspecto físico. Ya sabemos que la belleza es algo muy resbaloso, algo que puede cambiar de una generación a otra, de un país a otro, pero se le sigue concediendo una importancia muy importante al género femenino. Vamos a ver ella a qué le concedía más importancia, a la belleza o a la inteligencia. En este soneto, la poeta expresa la discriminación de que es objeto por ser una mujer, la que sigue por favor, por ser una mujer inteligente y con amplios conocimientos en diversas áreas.
aun cuando estas características no eran las esperadas en una mujer del siglo XVII, según veremos. De una mujer novohispana se esperaba que desde niña manifestara interés por la religión preponderante, con objeto de que al crecer y ser madre pudiera transmitir las ideas esenciales de la religión a sus hijos. Asimismo, se fomentaba que las jóvenes desarrollaran habilidades propias de su sexo, a las cuales identificamos ahora como estereotipos de género. La que sigue, por favor. Sor Juana debió decidir. De esta manera, para una joven novohispana de la clase social alta a la cual pertenecía Juana Inés, solo cabían dos opciones: casarse o ser monja. Cada opción implicaba obligaciones distintas. Ella no escogió el boato de la corte, sino la tranquilidad del claustro para leer, escribir y estudiar de manera autodidacta. Es decir, daba a la inteligencia un mayor valor que a la belleza. La que sigue, por favor. Y este es el soneto. Un soneto, vamos a ver que está formado por cuatro partes. En la primera parte vamos a encontrar que se nos brinda una introducción. En la segunda parte se empieza el desarrollo, en la tercera también, y en la cuarta estrofa y última vamos a encontrar una síntesis y conclusión del soneto. Este soneto dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Y ahora lo vamos a ver poco a poco. Primero, inicia con esta pregunta retórica: en perseguirme, mundo, ¿qué interesa? Ahí empezamos con este asunto de la persecución hacia la mujer y en este sentido hacia la inteligencia. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Aquí hay este juego en lo que ella busca concentrarse básicamente en el entendimiento y no en la belleza. Y en que ella no entiende cuál puede ser esa manera de ofender si a ella lo que le interesa es entender. Claro, para el contexto de la época sí era ofensivo para muchos hombres, como lo sigue siendo hasta el momento, el que una mujer quiera comprender muchas cosas de la vida, de la ciencia, en fin, de la filosofía, de todas las cuestiones del universo. Después dice: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riqueza en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Entonces aquí también resalta que el entendimiento es todavía más importante que las riquezas y sigue jugando con esto del entendimiento, que aquí podríamos asimilarlo al conocimiento. Después dice: yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Entonces, la hermosura puede ser vencida, también lo puede ser la riqueza, pero no el conocimiento, porque ella prefiere finalmente, ella se da cuenta de que la verdad está no en la vanidad de la vida, sino en lo contrario, consumir la vida en vanidades, es decir, va en contra de la vanidad de la vida finalmente, y eso es lo que ella quiere enfatizar en su soneto, para que muy probablemente no solo sus lectoras mujeres, que probablemente seguramente las tenía, incluso tal vez no solamente de manera que la leyeran en sí como lo leemos ahora, sino había mujeres que aunque eran analfabetas,
gustaban de que otras mujeres que sí podían leer, o incluso hombres que pudieran leer, les leyeran los sonetos de Sor Juana o alguna otra obra de Sor Juana. Es decir, quienes eran los lectores de Sor Juana en su momento histórico fueron tanto hombres como mujeres. Pero vemos que muy probablemente también esa otra parte de los lectores, que eran los varones, que sí la podían leer directamente, también podría estar dirigido a ellos el que se dieran cuenta de que en una mujer no era lo más importante ni la riqueza ni la hermosura, sino también su inteligencia. Y es eso en lo que, por conclusión, la que sigue, por favor. La poeta expone en su soneto cómo para ella es más valiosa la inteligencia por duradera, en contraposición con la belleza que desaparece con el paso de los años. Es una idea susceptible de retomar en nuestra época, puesto que en el siglo XXI todavía existen contextos y personas dominadas por los estereotipos de género, para las cuales la belleza es una característica propia de las mujeres, a quienes se les valora por su aspecto físico, pero no por su inteligencia, pues esta es considerada como una característica peligrosa en una fémina, hasta la fecha. No obstante, nosotras las universitarias de esta época tenemos la libertad de pensar como Sor Juana e incluso de buscar el equilibrio entre belleza e inteligencia, porque tampoco dice que la inteligencia sea, que la belleza sea algo malo o la riqueza sea algo tan negativo, no, nos da a entender que es la importancia de la inteligencia, pero no dejando de lado lo demás. Entonces podemos encontrar ese equilibrio también. Y pues esa es mi presentación, muchachos y muchachas. Muchas gracias por su atención.